1. Antes de que la aguja tocara las 4, ya había terminado de limpiar los 3 pisos del San Niño. Acabar con el último piso, lugar donde había empezado, le había tomado tan solo la mitad del tiempo que los 2 restantes. El porqué era sencillo. Abraham no se sentía a gusto ahí, ni se volvería a sentir nunca más. Por no decir que, ya con la cabeza en frío, lamentaba haber asustado a ese niño. Pero lo que le hacía bombear el corazón auténticamente era pensar que alguien le había triturado la mano hasta semejante punto y ¿acaso no hubiera sido mejor amputar aquello? Dios, una vez, atorado en una de esas interminables filas para pagar la suscripción del nuevo semestre en la universidad, se había sentido irritado al escuchar los comentarios de mal gusto de un grupo de estudiantes hacia una jovencita con un tumor en la glándula salival. Se trata de una enfermedad rara a raíz de la cual se forma una papada de aspecto hinchado a un costado del cuello que resulta, cuando menos, rocambolesca. Por lo menos los chistes que él alcanzó a escuchar se hicieron en voz baja, pero sin que faltaran las risitas, por demás estúpidas, de las mujercitas que los acompañaban. Ella pasó de largo sin escuchar nada o simulando que no lo hacía. A Abraham no le cupo la menor duda de que ese último había sido el caso. En cambio, él, en el momento y lugar imprevistos, no estuvo a la altura de su prédica moral. Se había quedado viendo la mano del niño no como objeto de burla, sino peor, con miedo. Su apetito disminuyó bastante, así que se retiró directamente a su pieza, obviando el almuerzo, y se vistió para salir, decidido a despejar su mente. El clima era gélido y desde la ventana divisó un banco de neblina, por lo que aprovechó para utilizar su abrigo largo, el cual de lejos y gracias a su delgadez, estatura y porte, lo hacía parecer uno de los personajes de la famosa película Entrevista con el vampiro, basada en un libro, se enteró Abraham poco después. Alguien se lo había hecho saber alguna vez, y eso lo había animado a usar aquella prenda todas las veces que podía, recientemente olvidando que la ilusión sería polvo cuando su primera conquista le preguntase en qué trabajaba. Bajó a la recepción del San Niño, lugar de vitrales, con aspecto cálido y fachada de madera. Se acercó lentamente a la mesa, contando el dinero que llevaba en la billetera, y no fue sino hasta que levantó la mirada para ver a la enfermera sentada tras el escritorio, que abandonó cualquier idea de hacerle alguna pregunta sobre bares o pubs con buena onda en aquel pueblo de mierda. Lo observaba una anciana de aspecto descuidado, frías ojeras, piel cetrina y ojos como dos témpanos de hielo. Sus cabellos blanquigrises enmarcaban un rostro bastante hosco, mal encarado. Si alguna persona piensa que los seres humanos no tienen semejanza con los animales, en especial esa rara genealogía del gato exótico, estaría, pensó en un relampagueo antes de dar los últimos pasos, absolutamente equivocado. Buenas tardes. ¿Me puede decir a qué hora pasan los colectivos por el hospital? La mujer le sostuvo la mirada varios segundos antes de contestar. Parecía un monstruo que lo veía debajo de una máscara. Siempre salen. Hacer una segunda pregunta le agudizó los nervios, como si aquello pudiera ser un detonante para hacerla gritar. ¿Sabría decirme a qué hora llegan? Espere afuera. Podrá tomar alguno. Eso zanjó la conversación. Al empujar la puerta de vidrio, Abraham recibió un golpe de brisa tan helada que lo obligó a cerrar los ojos. La espera no se prolongó mucho,
porque un trueno fue el inicio de una lluvia que solo necesitó de un intermedio breve para volverse torrencial. Tuvo que volver a toda prisa con los hombros mojados. Desconsolado, colocó ambas manos sobre el vidrio, observando cómo la inclemente ráfaga empañaba el cristal. 2. De regreso a su habitación, en donde el nuevo plan no era otro que encender la estufa, buscar algo que leer y quedarse en la cama todo el día, notó algo particularmente extraño que le produjo malestar. Había una mancha negra en la pared frente a la cabecera de su cama. Tenía una forma semicircular y grumosa. Al tocarla no pudo sentir ningún rastro o tacto de grasa. Tentó rascarla con un bolígrafo, sin éxito. Se le fue el tiempo observándola. Estaba absolutamente seguro de que aquello no estaba ahí en la mañana. De otro modo, se habría dado cuenta, la recordaría al menos. O tal vez no. No, imposible. Se habría fijado en ella ni bien llegó cargando su maleta en una mano y su mochila en la espalda cuando le echó el primer vistazo panorámico al cuarto. Si algo sabía de sí mismo es que era detallista. Aquello era nuevo y había aparecido mientras él no estaba. Le perturbaba la idea de que alguien sospechara que lo había hecho él, por no decir que intentara explicarle a la mujer de la limpieza que tal cosa había aparecido mientras él estuvo afuera por no más de 20 minutos. Era no solo inverosímil, sino además un maltrato a la inteligencia ajena. Sin embargo, si había una persona con la que podía hablar sobre ello era, muy a su pesar, Gianluca Cifredo. Se quitó los anteojos y, sosteniéndolos cerca de la pared, aprovechó el aumento que proporcionaba el cristal para ver la mancha con más detalle. Cuando se cansó, decidió acostarse y leer un número viejo de láser. Habrían de pasar varios minutos antes de que sus párpados se hicieran pesados y la revista temblara en su mano. 3. Se levantó gimiendo. No le tomó ni siquiera un segundo correr hacia la ventana y pegar la espalda contra el marco. Una luz racional muy pequeña le dijo, entre todo el hormigueo de terror que se había apoderado de su cabeza, que si seguía haciendo presión rompería el vidrio. Veía fijamente el baño, enardecido, con los ojos desorbitados. La puerta estaba entreabierta. Dejó escapar un gruñido y buscó sus anteojos. Estaban en la mesita de luz del otro lado de la cama, y para alcanzarlos tendría que acercarse peligrosamente a la puerta del baño, en donde había algo, o por lo menos había soñado que había algo. Cuando era niño y se levantaba en la madrugada, Abraham solía tomar el control remoto y encender el televisor para disponer de cierta iluminación. Cuando deseaba dormir, colocaba el modo sleep en 60 o 120 minutos. Mayor tiempo significaba mayor seguridad antes de alcanzar la salvedad del sueño. El problema es que ahí no tenía televisor y, aunque estaba a punto de anochecer, el cuarto se veía casi oscuro. Desde la ventana ni siquiera la lámpara estaba cerca. El manto flácido del sueño seguía apoderándose de su cabeza, por lo tanto su temor irracional no había disminuido, pero poco a poco cobraba conciencia. Poco a poco la vigilia volvía. Su adultez recién adquirida le decía que solo estaba haciendo el papel de estúpido, que había tenido un sueño y que ahora estaba asustado por nada. Cruzó la cama y encendió la lámpara, conteniendo la respiración sin dejar de ver el resquicio negro de la puerta. La luz se hizo y los ojos le picaron. Sin embargo, su visión del baño era aún pobre. Podía escucharse el agua gotear adentro.
Caminó hasta la puerta conteniendo el aliento. Podía sentir el calor de la lámpara de la mesa de luz en su espalda como un aliento cálido. Alargó una mano por el espacio entreabierto de la puerta, palpando la pared en busca del interruptor de la luz. No tardó mucho tiempo en notar algo raro. Hacía frío dentro. ¡Maldita mierda! El interruptor no se dejaba encontrar. Abrió un poco más la puerta y asomó la cabeza. Ahí estaba. Podía verlo, como una sombra imposible de perder al tacto. Su irritación creció aún más. La luz parpadeó varias veces antes de encenderse. Luchó contra sí mismo y se abrió paso dentro. El último retazo de miedo enervó sus sienes al verse repentinamente al espejo, pues quien está asustado espera encontrar algo raro reflejado en él, y Abraham no era la excepción. Los espejos son objetos magníficos de sugestión. Por algo prescindían de ellos en los cuartos donde internan a los pacientes que luchaban contra la adicción a ciertas drogas. Pero todo estaba en orden. Su rostro no tenía nada raro y ninguna figura pavorosa lo observaba a sus espaldas. No tardó en descubrir que el agua que goteaba provenía de la ducha. Sintió un alivio tremendo al ver que todo se debía a que la llave no estaba bien cerrada. Nuevamente, en su mente de adulto, la lógica triunfaba sobre la irracionalidad, como debía ser. Se aseguró de cerrar con fuerza la llave, tal vez incluso demasiada, y luego acudió al lavamanos para echarse agua en la cara. El líquen del sueño se despegaba al contacto de la humedad. Tenía mucha hambre. No era la hora de la cena todavía, pero sin dudas le gustaría revisar el menú de la cafetería. Suspiró de alivio otra vez. Salió del baño y cerró la puerta tras él, asegurándose de que se mantuviera firme sobre el soporte. Sin embargo, cuando levantó la mirada, el corazón le dio un salto en el pecho. La mancha en la pared se había hecho 2 veces más grande. 3.